Ok, vamos a ver. Ay, ojalá sí me vea ahorita. Vamos a invitar a Mariano. Ahí te veo, muy bien, lo logramos, Lo logramos. logramos, Mariano. Vencimos Bueno, estaba. estos problemas técnicos de Instagram, Sí, así que sí, muy sí, contento de verte. Ahora mejor, porque antes era como una entrevista radial, escuchando nada sí, más. sí. Así a veces me pasa, entonces, bueno, es complicado. Yo sé lo que se siente. Ya va, Mariano, que ahorita hay unas letricas ahí, pero bueno, espero que se salga. Ok, como estaba diciendo, tú eres coach, eres creador del canal Educación para la Nueva Era. Eres conferencista, tienes 15 libros ya publicados y aparte de eso, estás ahora con el curso de milagros y estás haciendo como unos retiros maravillosos sobre el alma gemela. Estaba leyendo eso también, o sea que maravilloso todo el trabajo que estás haciendo por la humanidad. Aquí, Mariano, te quiero decir que este libro a mí me ha encantado, como te decía anteriormente, es un libro que aparentemente es muy sencillo, uno se lo toma como un oasis de paz, con su incienso, con su té, es un libro que tú lo lees y es muy fácil de leer, pero cuando lo llevamos a la práctica se nos hace un poquito difícil porque estamos en un sistema, pues estamos en un sistema el cual nos a veces es difícil salirnos de eso, ¿ok? Entonces, yo estoy viendo aquí como algo que no me deja ver tu cara, pero saludos, ok, saludos, no te veo bien, pero bueno, aquí vamos. Mariano, mira, tengo unas preguntas en relación a tu libro, aquí las tengo. La primera pregunta, te quisiera saber, de repente está contestada acá en el libro, pero que lo amplifiques más, pues. Eh, ¿Cómo percibes, cómo percibo con paz aquello que me hace daño? ¿Cómo hago yo para percibir con paz aquello que yo sé que me está dañando? Muy bien, bueno, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias también por tus palabras en relación al libro, que como tú bien me enseñabas, como tú mencionabas, eh, es sencillo, es sencillo, pero es verdad que o sea, esto de que sea amena la lectura, esto que tú mencionabas de que sentís paz y que es una lectura amena, quizás puede tener que ver con que el proceso de creación venga desde diciembre del 2021, ¿bien? Que fue cuando salió a la luz, y antes de eso, bueno, salió a la luz la primera edición, ¿bien? Y antes de eso yo había hecho un proceso de corrección y lo había producido de una manera que yo en ese momento pensaba que era la más entendible, pero ahora en el 2024 también fue sometido a otro proceso de corrección y a un proceso de inclusión de un estilo de la editorial Grupo Gaia, ¿bien? Entonces, eso hace que, claro, como el proceso de creación viene de hace años, que cada vez se haga más fluido, ¿no? Y más ameno. Así que me gustó mucho que menciones eso. La verdad que me pone muy contento porque eso era justo lo que yo y la editorial también queríamos lograr, ¿no? Eh, por eso estoy muy atento al feedback, a la retroalimentación que hay de la gente que lo va leyendo, porque también esta edición 2024 fue como una potenciación de la obra, porque además se le agregó el prólogo de Jorge Lomar, que mucha gente lo debe conocer, el epílogo de Covadonga, que también mucha gente la debe conocer, que hace muchos años Claro. que están compartiendo, que tuve el honor de que en cierta forma arropen
el libro, si se puede decir de alguna manera. Y además también, para la edición 2024, le agregué yo 5 capítulos más. Entonces, me alegro que... y además también tiene la práctica de afirmaciones, que como tú bien decías, la lectura y la teoría da paz, perfecto, pero después, claro, después nos vamos hacia una vida cotidiana, donde quizás las ideas mm, cueste un poco plasmarlas, pero ese es el desafío, ¿no? Ese es el desafío. Si uno leyera el libro y luego de leer el libro a los 2 minutos alcanza el estado de paz total, no tendría gracia, ¿no? O sea, el estado de paz total que menciona el libro eh, es algo que es como un premio, ¿bien? Es algo que uno se gana, ¿bien? No es algo mágico que luego de leer un libro uno adopta automáticamente, ¿no? Bueno, eso en relación a lo que, a tus palabras en relación al libro. Ahora, vamos a la pregunta. ¿Cómo percibo con paz aquello que me hace daño? ¿Cómo percibo con paz aquello que me hace daño? Bueno, primeramente tendría que ir a observar qué es lo que me hace daño. O sea, ir a observar con sinceridad y con honestidad y preguntarme con preguntas reflexivas y con preguntas introspectivas, ¿qué es realmente lo que me está haciendo daño de esto que estoy percibiendo? Dejemos por el momento esto de querer percibirlo con paz. Primero, porque eso es algo más avanzado. Primeramente, sin ponernos el objetivo de querer percibirlo con paz, simplemente observarlo y decir qué es, preguntarme a mí mismo, qué es aquello que me está haciendo daño en esta situación que estoy percibiendo. Muy probablemente la persona, si se hace esa pregunta, con honestidad y con sinceridad, y escuchando su voz interior, pensando para sus adentros, muy probablemente llegue a la conclusión, yo estoy suponiendo, ¿bien? Porque esto lo tiene que hacer cada uno, Claro. ¿bien? Pero en teoría el proceso es lo que estoy comentando, en teoría, pero la experiencia de cada uno es independiente, bien es individual. Pero en líneas generales, la conciencia dictamina que el proceso sería así. Observar dentro nuestro qué es aquello que nos está haciendo daño, y cuando observamos, supuestamente se va a llegar a la conclusión de que aquello que nos está haciendo daño y que está, en cierta forma, distorsionando nuestra percepción y no nos permite percibirlo con paz, porque hay algo que distorsiona mi percepción. Entonces, muy probablemente se llegue a la conclusión que lo que no me permite verlo con paz sean mis propias creencias, sea mi sistema de pensamiento, sea la programación que hay en mi mente subconsciente. Es decir, quizás en mi mente subconsciente yo creo que algo me puede hacer daño, yo creo que una situación me puede hacer daño. Creo que una situación puede ser digna de dañarme. O Entonces sea creo que que el sí, deber ser es que uno sienta y piense que nada puede dañarte, que nada puede dañarme a mí y es exacto, me tengo que cuestionar esa creencia falsa de que puede existir algo que me pueda dañar, porque en realidad, y después otra cosa, si con preguntas reflexivas también, ujú. si eso me daña, ¿a qué parte de mí está dañando? ¿A qué parte de mí está dañando? Y seguramente la persona llegará a la conclusión, una vez que se pregunte, que a lo que está dañando es a su personalidad, A su ego.
a su ego, a la mente programada, claro, al Exacto. ego que habita en la personalidad, es decir, al conjunto de ideas rígidas, subconscientes, donde está su sistema de pensamiento y que llamamos personalidad, pero también se puede mencionar su propio ego, aunque a veces ego, mucha gente a nivel popular y masivo piensa que es otra cosa, ¿no? Piensa que es, no sé, piensa que es su yo, ¿no? Pero en realidad yo le menciono al ego, a eso que se construye a través de ese sistema de pensamiento de miedo, ¿bien? Entonces, claro, daña, como tú bien dices, a su ego, ¿no? O a su personalidad, pero básicamente para ponernos de acuerdo, a lo que no es la persona. Exacto. A su conciencia no la puede dañar, nada la puede dañar. Entonces ahí se desprende otro concepto de que tenemos una parte que es nuestra conciencia y una parte que es nuestra personalidad, que esto mucha gente no lo sabe, ¿bien? O sea, es conveniente discernir qué parte de nosotros, o sea, o cuándo estamos habitando en nuestra conciencia y qué parte de nosotros es nuestra personalidad y cuándo estamos operando desde nuestra personalidad o nuestro ego o nuestros pensamientos rígidos subconscientes, donde está ese sistema de pensamiento de miedo, donde incluso también puede estar, o de hecho está, esa creencia en el daño. O puede ser también un reflejo cuando nosotros sentimos que nos están haciendo daño, es un reflejo para que nosotros nos conozcamos y ver qué es realmente lo que tenemos que trabajar, pues porque a lo mejor alguien nos puede ocasionar daños según nuestra percepción, pero a lo mejor la persona no quiere ocasionarnos daño. Entonces, como una alerta, ¿no? También de que, oye, mira, si te está doliendo esto, trabájalo, pero trabájalo dentro de ti. Sí, 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 sí. Eh, Interesante el punto, en el sentido de que, sí, nosotros lo vemos, nosotros no sabemos en realidad lo que la otra persona nos quiere hacer, ¿no? Por supuesto que si la persona quizás intenta hacer daño o a veces hace daño y no quiere hacerlo, puede ser, perfecto, pero yo siempre invito a trabajar, obviamente, en nuestra propia interpretación, en nuestra propia percepción, porque puede pasar, como tú bien dices, que la otra persona en realidad no solamente emitió un comentario, no sé, emitió un comentario no sé, hizo una pregunta, por ejemplo, viste que es muy clásico, no sé, le preguntó a la persona por la hermana. Y quizás está peleado hace 40 años con la hermana, está peleado a Ujú. muerte, pero le preguntó por la hermana, nada más. Entonces, claro, pero la persona se siente dañada por solo Claro. preguntar por la hermana, porque le abre en el sistema de pensamiento el conflicto que hay, el resentimiento que hay, y entonces ahí la persona quizá puede decir, no, esas son cosas muy privadas que yo no quiero hablar, y es más, eres muy invasivo, muy invasiva con esas preguntas, y se siente mal y todo, porque claro, le remueve dentro, ¿no? Entonces, Excelente. la otra persona a veces quizás sí, puede no querer hacer daño, pero lo más importante es lo que nosotros, por qué nosotros, claro, la sanación está en nuestra propia mente. Bien, la sanación siempre está en nuestra propia mente, en nuestras propias creencias. Entonces es importante preguntarnos qué es lo que nos hace daño, por qué nos está haciendo daño, ir hacia esa creencia, y si yo creo que algo me puede dañar, primero también tener en cuenta a qué parte de mí puede dañar y realmente reflexionar si cuando daña a ese ego, a esa personalidad, realmente me está dañando o está dañando a un aspecto de mí que es mi aspecto que cree ser dañado, que cree que puede ser dañado. Pero todo eso es ilusorio, porque en realidad lo que yo soy es una conciencia inmutable, infinita, impoluta, impecable, que nunca nada ni nadie le puede hacer daño. Entonces, eso es lo que nos lleva a poder percibir con paz, sentirme una conciencia
dejar de lado mi programación de creencia en el daño, de creencia que alguien me puede herir, dejar de lado todas esas creencias, tomar conciencia perfectamente y profundamente de que nadie me puede dañar y luego percibir la misma situación. Y cuando uno va a percibir la situación, obviamente va a sentir paz, porque ya la percibe la situación sin esa creencia que estaba en cierta forma como infectando o toxificando ese sistema de pensamiento y en definitiva esa percepción y en definitiva también la realidad de la persona. ¿Bien? Ok, Mariano, y cuando es un daño, esto no lo tengo escrito, pero me vino ahorita esa pregunta, cuando es un daño directo, que sí, vamos a suponer un ejemplo, escriben en redes sociales algo negativo hacia la persona, eh, la insultan, cuando es algo evidente y en público, también uno debe como tomarlo con paz, eh, y no alterarse por eso, cuando es directo, sí, cuando no es ilusorio, cuando es algo real. Sí, vale, pero cuando uno cancela la creencia, por más que sea directo o indirecto, no te puede hacer daño. Ok. Es decir, cuando, si por ejemplo, una persona empieza a, aquí en el chat, por ejemplo, empieza a decir, no, Mariano, tú en realidad, eh, no sé, eres, la verdad que eres muy tonto, eres muy, o sea, no tengo confianza en ti, no creo en ti, o no sé, y empieza a criticar. Si yo no creo en el daño, a mí no me va a dañar, aunque sea directo, aunque sea explícito, aunque sea real porque aparece ahí, porque lo importante es lo que aparece, o sea, cómo nosotros lo interpretamos. Si la persona cancela su idea de daño, por más que a otra persona la insulte o le diga cosas a su propio ego, la persona no está haciendo nada en realidad. Si uno es consciente que la otra persona no está haciendo nada y no siente ese daño, porque ese daño en realidad en lo profundo no existe, uno no pierde el estado de paz. No pierde el estado de paz, porque sabe en lo profundo que esa persona no la puede dañar a su conciencia, no la puede dañar con nada. Y si además tiene alineada la mente con la conciencia, no va a dañar ni a su mente ni a su ego. Esto Perfecto. también a veces se pregunta con los daños físicos también. Y si viene una persona y me pega un disparo con un arma en la cabeza, ¿me daña? No, a mi conciencia no va a dañar. ¿Por qué? Porque uno es una conciencia infinita y eterna, sutil, y no la dan, y nunca se puede dañar a esa parte de nosotros, ni con algo físico, ni con algo comunicacional, ni con nada. ¿Mm? Perfecto, Mariano. Otra pregunta. Tú planteas en tu libro que no nos conocemos realmente ni conocemos a las personas realmente, sino tenemos que descubrirnos nosotros cada día y descubrir a las personas cada día. ¿Tú puedes explicarme eso un poco? Porque eso así como que me voló un poquito la cabeza. Porque uno a veces cree que se conoce o cree que conoce a los demás, pero quisiera escucharte que amplifiques un poquito más eso. Sí. Bueno, podemos ampliarlo, sí. Tú, Mile, piensas que te conoces. Exacto. Tú piensas que te conoces. Entonces, ¿a qué parte de ti conoces? Es decir, tú sabes que te llamas Milena, tú sabes que tienes unas determinadas actitudes, tú sabes que tienes unas determinadas formas de reaccionar. Perfecto. Ahora bien, ¿a dónde está todo eso? Todo eso está primeramente en el pasado y seguramente eso está en tu programación. Tú en realidad lo que conoces es tu programación. Bien. Tú en realidad lo que conoces es tu programación, es tu vinculación, o sea, con el pasado. Bien. O sea, las ideas que tú piensas que
que Milena es, que tu personalidad es. Eso está en el pasado. Y el conocer tiene mucho que ver con el pasado. Por eso hago una diferencia en el libro del conocer y el descubrirnos, porque me imagino que te habrá pasado, Milena, de alguna situación que te ha, no sé, o sobresaltado o excedido, y tú pensaste que ibas a reaccionar de una manera, pero reaccionaste de otra, ¿no? Total, sí, sí, ¿Te ha es así. pasado? Sí, sí, Para ir chequeando las ideas del libro. sí, sí. Entonces, si te ha pasado, eso significa que hay una diferencia entre el descubrirse, es decir, uno se descubre en el presente, se descubre instante a instante, y no da por hecho que se conoce, porque en realidad lo que conoce es su propia programación, lo que conoce es su propia personalidad, lo que conoce son pensamientos pasados de su propia persona, pero en el presente no están. Mm. Entonces es mucho más loable, mucho más recomendable para la sanación de la mente el hecho de descubrirnos en el presente que ir hacia el presente pensando que nos conocemos, cuando en realidad no nos conocemos, y vamos con una información pasada al presente, y lo que termina ocurriendo cuando la persona va con una información pasada a vivir un presente, es que la situación va a ser nueva. Porque el presente siempre es nuevo, se renueva instante a instante. La situación va a ser nueva y va a suceder lo que te ha sucedido a ti y le pasa a mucha gente, que se sorprende por la situación, según lo que conoce esa persona va a intentar accionar, pero en realidad terminó accionando de otra manera, y entonces pensaba la persona que se conocía, pero en realidad no se conocía, Es porque totalmente no, cierto, sí. claro, porque Por eso a en veces realidad, ocurre esas situaciones en las cuales una pareja mata a la otra por celos y de repente dice, bueno, pero si esta persona era tranquilito, si esta persona era una belleza, y uno no sabe cómo puede reaccionar, uno no puede decir yo soy así y siempre voy a ser así. O sea, tienes que estar en el momento para tú saber y claro, conocerte. puede haber estímulos que Claro, despertaron una herida tan grande en el propio ego que la persona nunca había sufrido esa herida tan grande y reaccionó de una manera que nunca había reaccionado. Entonces la persona no se conoce detectaron algo nada, que no se conoce totalmente nada. cierto, sí es Entonces verdad, es es muy cierto. interesante la visión de el descubrirse, es decir, Ujú. yo me descubro en esta situación, a ver qué es lo que... Porque claro, eso es ir a las situaciones con conciencia, con observación. Y es ir a las situaciones con más humildad Con también. honestidad, o sea, con Con honestidad. O honestidad sea, y con más humildad en el sentido de, bueno, yo no sé si me conozco del todo, pero voy a estar consciente en la situación y voy a descubrirme en esta experiencia. Y así uno se va descubriendo instante a instante y va expandiendo mucho más la conciencia que utilizar este recurso de ir con una programación pasada a vivir experiencias, entonces siempre colisionan con la realidad, porque tenemos una realidad nueva y una programación mental pasada. Y la persona egoicamente cree conocerse mucho. Y entonces chocan lo nuevo con lo viejo, lo nuevo con lo viejo, y no hay una interacción fluida con la realidad. Entonces, el descubrir nos lleva a fluir con la realidad de una mejor manera. Bien. Así que está claro esa diferenciación que está en el totalmente libro. claro. Y descubrirnos cada día volver a nacer cada día. Cada instante, Mariano, exactamente. otra Sí, cosita, sí, sí. fíjate, tú hablas dices en el libro, planteas la muerte, que uno debe como olvidarse de la muerte. Nosotros nacemos, ¿verdad? Y siempre que alrededor de nuestra vida, siempre estamos pensando que nos vamos a morir. Uno siempre está
comprando seguro de vida, siempre estás como previniendo un seguro porque si ocurre un accidente, si me ocurre un incendio en la casa, si siempre están pensando el día que te vas a morir, es como preparándote para la muerte. Y me voy a portar bien porque después que no sé qué vaya a pasar, yo quiero ir al cielo, los que son de determinada religión, los otros yo quiero reencarnar, evolucionar. O sea, que el tema de la muerte es algo que nos está persiguiendo constantemente y no terminamos de vivir el día a día, sino siempre estamos pensando, oye, voy a hacer esto, no vaya a ser que me vaya a morir mañana, porque ahorita está ese tema, pues, o sea, haz las cosas ahorita porque tú no sabes si mañana estás vivo. Entonces, tú planteas que uno debe olvidarse de la muerte, uno debe considerarse como un ser infinito. ¿Cómo olvidarnos de que somos seres que algún día vamos a desencarnar, Mariano? Bien, bien. Em, ese, ese sistema de pensamiento de miedo, el que trata de un poco de disolver el libro, ¿no? A nivel teórico y a nivel práctico, tiene, según lo que yo estuve desarrollando últimamente, y lo brindo en los retiros, ¿no? Esta charla, es un taller, ¿no? Que ideé. Mm, El taller que brindo en el retiro habla de 24 atributos que tiene el sistema de pensamiento de miedo, ¿bien? Y que obviamente con cualquiera de esos atributos la persona sufre, porque ese es el sistema de pensamiento de miedo. Es totalmente diferente al sistema de pensamiento del amor. Es decir, el amor interpreta todas las cosas de manera diferente. Uno de los atributos que tiene el sistema de pensamiento de miedo es la creencia en el tiempo. Y no solo la creencia en el tiempo, porque la creencia en el tiempo, si fuese el tiempo esférico, como hoy hablaba hace unas horas en un directo, no pasa nada, porque la creencia del tiempo a nivel esférico, la persona, si tiene esa concepción del tiempo en su mente, piensa que pasado, presente y futuro están condensados todos en el ahora. ¿Bien? No solamente es la creencia en el tiempo, sino que es la creencia en intervalos de tiempo que son inexistentes. ¿Bien? Uno es el pasado, ¿bien? Y el otro es el futuro. Es decir, en el sistema de pensamiento de miedo está la creencia en intervalos de tiempo inexistentes que tienen que ver con el pasado y con el futuro. Y la creencia en el futuro, vamos a detenernos en ese intervalo de tiempo, que es donde está la idea de la muerte. La idea de la muerte. Lo que se teme es la idea de la muerte, porque nadie sabe lo que es la muerte. La idea. la idea. Que supuestamente sucedería en un futuro. ¿Bien? Sucedería en un futuro. Pero claro, cuando se sana ese sistema de pensamiento de miedo y se deja de creer en ese intervalo de tiempo inexistente que es el futuro, se cancela el miedo a la muerte porque la muerte no es nada, porque la muerte está en el futuro. Y así todo lo que nunca ocurrió está en el futuro. Entonces, cuando cancela el intervalo de tiempo inexistente que es el futuro, se cancela el miedo al futuro, que, bueno, el miedo a la muerte es uno de los principales que está en el sistema de pensamiento de miedo, porque supuestamente si la persona se cree que es un cuerpo, tiene miedo a la desaparición física y lo ve a la muerte como algo de lo peor que le puede ocurrir, porque está muy apegado a su cuerpo y no ve más nada que su cuerpo y su personalidad y su ego, ¿no? No ve más nada que eso, entonces le teme mucho. Pero el miedo al futuro tiene muchas formas, miedo a cosas que, como tú mencionabas, ¿no? Que se me incendie la casa, que se me rompa el coche. De eso, aparte, el argumento de los seguros tiene que ver con vender algo
basado en lo que nunca ocurrió, ¿bien? Pero claro, cuando deshacemos el sistema de pensamiento del miedo, ya no creemos en lo que nunca ocurrió. Nos concentramos en solo lo que ocurre ahora. Como es una mente que está en un estado de paz total, está enfocada en lo que ocurre ahora, está enfocada en el presente, y la mente no se le va ni para el futuro ni para el pasado. Entonces se cancelan muchísimos miedos. Todos los que están en el futuro se cancelan todos, porque la persona dice, ¿qué sentido tiene que tenga miedo o a la muerte, o a que se me incendie la casa, o a que se me rompa el coche, si eso no ocurrió? Me voy a concentrar con lo que ocurre, estar enfocado en lo que ocurre ahora. Por supuesto, eso requiere un entrenamiento. Claro, ¿Por claro. qué requiere un entrenamiento? Porque la mente está entrenada para creer en el futuro y preocuparse por el futuro y tener miedo al futuro y tener miedo a cosas que no ocurrieron. La conciencia está siempre en el presente, y esto ya lo sabe, pero la mente no lo sabe. La mente está entrenada para divagar entre pasado y futuro y imaginarse miedos, imaginarse cosas que van a ocurrir, y claro, como la mente no sabe que esas cosas no ocurrieron, traen síntomas, o sea, aparecen síntomas en el momento, tal y cual como si las cosas estarían ocurriendo, pero no están ocurriendo. Lo que pasa es que la mente subconsciente se guía por nuestros pensamientos. Y si nuestros pensamientos son, me da mucho miedo que en el 2250 yo no voy a estar, me da mucho miedo. El cuerpo comienza a tener una sintomatología de miedo como si eso fuese muy real, pero en realidad es un pensamiento erróneo. La mente se fue para el futuro, se fue a pensar algo que no ocurrió, y entonces se sufre. Pero claro, ojo, cuidado con esto, que no es tan simple, porque esto a veces a mucha gente lo hace subconscientemente. ¿Qué significa? No se da cuenta. Porque, no sé, porque tiene una creencia, porque su abuelita en la infancia tenía miedo a morirse. Entonces la persona, y le decía a su abuelita, ay, tengo tanto miedo que no voy a estar en el 2250. Entonces el niño escuchó de pequeño, escuchó a su abuelita teniendo mucho miedo por eso. El niño después se olvidó, eso fue como un mensaje que fue a su mente subconsciente, y después el niño a los 30, 40 años tiene un ataque de pánico y no sabe por qué. ¿Por qué puede ser? Bueno, por los mensajes de miedo que se creyó, porque ahí es donde tenemos nosotros nuestra responsabilidad. Porque cuando somos niños, la mente subconsciente, ahí va todo, no tenemos discernimiento. Claro. La mente adulta sí tiene discernimiento, sobre todo si hace, por ejemplo, las afirmaciones que están en este libro, la teoría, tiene un discernimiento que es como que, de hecho ese es el objetivo principal del libro, generar un discernimiento que haga como filtro de ideas falsas. Es decir, si ya la persona tiene la idea verdadera de que solo existe el ahora y se instala en el ahora, cuando viene alguien, cuando intenta entrar una idea de, no, pero se me puede incendiar la casa dentro de un mes, la persona ya tiene un discernimiento, esa idea, esa ridiculez que está en el futuro no ingresa. Se generó un discernimiento. ¿Qué pasa? Cuando somos niños, eso no está. La mente subconsciente ingresa todo. Todo. Por eso la programación del primer año al séptimo año, los primeros 7 años, eh, lo que ingresa ahí se marca a fuego, ¿no? Se marca a fuego. Y claro, obviamente quedan ahí creencias falsas que luego la persona ya las tiene muy creídas, y luego después quizás a los 30, 40 años las tiene ahí, nunca las observó, y generan síntomas, generan miedos que la persona no sabe de dónde vienen, ¿no? Entonces, un poco tiene que ver con eso, ¿no? La muerte está en el futuro, no es nada, no hay por qué temerle, y lo que no es nada, no hace falta reflexionar sobre lo que no es nada. ¿Se Exacto, entiende? restarle importancia, o sea, vivir el presente, todo se traduce en eso, en vivir el aquí y el ahora. También hablas de que el miedo es el principal aspecto que nos roba más energía en la vida, el miedo. ¿Cómo hacemos para que
para bloquear el miedo o para que el miedo no nos absorba totalmente, porque no vamos a decir que nos vamos a quitar el miedo de repente cuando una persona ha vivido todo el tiempo con el miedo, pero ¿cómo hacemos para manejar el miedo de manera que vaya aflorando el amor más que el miedo? Sí. Yo cuando hablo del miedo, en líneas generales, como es algo complejo, hablo de todo un sistema de pensamiento de miedo. ¿Bien? Ese sistema de pensamiento de miedo, ¿qué tiene? Y bueno, tiene, como habíamos visto en la pregunta anterior, uno de los pilares, uno de los principales es la creencia en el tiempo lineal. También está otro que hablamos, que es muy importante y que es un pilar central, que es la creencia en que algo o alguien me puede dañar, es que existe el daño. ¿Bien? Otro fundamental que está entre los primeros es la idea de carencia o la idea de pérdida. ¿Bien? Creer que puedo perder cosas o que en el mundo hay cosas que faltan. ¿Bien? Eso genera una sensación de no plenitud, de insuficiencia y además de vulnerabilidad. Es decir, vulnerabilidad en el sentido de que la persona se cree poca cosa y que no puede hacer ciertas cosas, se cree vulnerable, porque se cree un cuerpo y se cree una personalidad, entonces se cree vulnerable. Y eso desata lo que llamamos miedo, ¿no? Después también tiene lo que se llama la culpa, ¿bien? Esto de al tener, al tener juicios duales de bien y mal, juicios duales de bien y mal, de fácil, difícil, es decir, tener o sea, enjuiciar la realidad. Los juicios duales también son una especie de mecanismos de defensa. Es Mm, decir, por ejemplo, el juicio dual de éxito y fracaso. Como le tengo miedo al fracaso, me concentro en el éxito, me concentro en ganar, me concentro en ser mejor para no ser peor y así me quieren, ¿no? Bueno, también tiene juicios duales, claro, también tiene la creencia en el castigo, ¿no? El bien y el mal, la creencia en el castigo, la creencia en el pasado genera la culpa, por ejemplo. Entonces, básicamente, ¿qué hay que hacer con el miedo? Primeramente, verlo como un gran sistema de pensamiento falso. Un gran sistema de pensamiento falso absorbido del mundo. Cuando digo absorbido del mundo, digo sistema educativo, ¿bien? Que enseña cosas para el mundo de la materia, es un sistema formatorio para el mundo laboral, ¿bien? Enseña competencia, enseña confrontación, enseña desigualdad, enseña, no sé, a sumar, a restar, ¿bien? El sistema educativo, que no enseña a ser feliz, ¿bien? Y no enseña el sistema de pensamiento del amor. No, ¿a quién le enseñó? ¿A quiénes le enseñaron en el colegio el sistema de pensamiento del amor? nunca. O a ser Nunca feliz. nos enseñaron para vivir en amor, sino para competir, sacar 20, para ser el mejor, para Ujú. brillar, Éxito. pero no, no nos enseñaron para ser felices. Exacto, exacto, exacto. Digo, sistema educativo, digo medios de comunicación también, todo lo que es radio, televisión, no sé, redes sociales, películas y series también que emiten mensajes, las películas y las series de las plataformas de streaming, que de todas las plataformas son todos los mismos dueños, que tienen una agenda, ¿no? Y que emiten, y que hay ciertos contenidos que difunden, hay ciertos contenidos que no difunden, ¿bien? Entonces, Así es, eso también genera un sistema de pensamiento falso, porque totalmente. el morbo, la carencia, la falta, el daño, o sea, fíjate si, por ejemplo, si tú vas a ver una última película taquillera de Hollywood que salió y vas con la creencia que no existe el daño. Y fíjate cómo va a chocar con tu sistema de pensamiento esa película, porque todos se matan entre todos, hay un asesino, hay uno que es bueno, hay otro que es malo. Bueno, eso no es azaroso. No es Claro, azaroso que estas películas eh, estén aprobadas por corporaciones de medios y que dicen, bueno, esto lo vamos a lanzar al público.
Y así el público se sigue manteniendo ese sistema de pensamiento de miedo, ese sistema de pensamiento egoico, y lo peor es que, claro, bueno, no hay ni peor ni mejor, igual todo esto tiene un sentido, pero esa película la ven 1.000 millones de personas, entonces, eh, claro, después le vas a decir a la persona que no existe el daño, cuando supuestamente lo que ve en el cine es muy real, y lo que ve en el cine no es muy real, lo que ve en el cine es una creación de un director que trabaja en una empresa de medios, esa empresa de medios tiene una corporación que además también tienen otras corporaciones y aprueban determinados contenidos para mantenernos en el miedo y claro, cuando uno va tomando conciencia de cómo funciona todo esto, va decidiendo. Esto no lo menciono para generar conspiranoia, ¿no? Claro. Porque también nos podemos ir para el lado de la conspiranoia, ¿no? Que nos dominan, nos manipulan, ahí está dos o tres personas que tienen mucho dinero y que están ahí controlándome y se meten en mi casa y no, 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 tranquilos, tranquilos. O sea, no tienen ningún poder. O sea, esa gente cuando se habla de las grandes corporaciones que tienen 400.000 millones, no sé cuántos millones de dólares y que controlan toda la información de todo el mundo y están haciendo incluso eh, sí, sistemas en otros planetas para dominar este planeta y después, bueno, está bien, ¿no? Al ego le gusta mucho perderse en todas esas cosas claro, y sentir miedo y sentir pánico porque, claro, ay, no, nos dominan. No, no tienen ningún poder porque a nuestra conciencia no pueden ingresar. Obviamente que hay mucha gente que promulga el sistema de pensamiento de miedo para obtener dinero, Claro. para generar pánico, para obtener más riqueza, para mantener a la población con miedo, que le conviene, genial, mantener a la gente sumisa, creyendo de que existe el miedo, que existe el daño. Pero, claro, el miedo baja vibración, claro, que esto tiene mucho que ver también con lo que se está tratando de hacer, que como un enfriamiento de almas, ¿no? Pero Mm. hay que agregarle siempre el matiz que cuando la persona se cree una conciencia, es decir, cuando sabe lo que realmente es una conciencia y está centrada en el sistema de pensamiento del amor, ¿bien? Se le van todos los miedos y no tiene miedo a todo eso que ocurre. Es decir, lo va a dejar de consumir. Es decir, la persona no va a consumir eh, películas o series que bajen su vibración. No, dice, prefiero Totalmente. ir a pintar, prefiero tocar el piano, prefiero Un meditar, parque. prefiero ir con la naturaleza. Bien, entonces un poco eso, Mile, ¿qué es lo que hay que hacer con el miedo? Verlo como un sistema de pensamiento que se incorpora desde el mundo, ya dijimos también cómo se incorpora, sistema educativo, medios de comunicación, las familias, los mensajes de las familias, es decir, de Mm. los que nos criaron, ¿no? Los mensajes de nuestros padres, nuestros hermanos, las primeras personas que estuvieron en nuestros primeros años de vida, los conocidos, bueno, todo tipo de personas que hayan estado en nuestra infancia y en nuestra adolescencia a nivel real, es decir, como personas físicas que emiten mensajes y además crean situaciones o co-creamos situaciones en conjunto, todo eso también transmite sistema de pensamiento de miedo. Es decir, si una persona se crió en una casa, ¿no? Donde dentro de los pilares de esa casa, pilares psicológicos, ¿no? Pilares de creencias de esa casa, ¿no? De los padres y los hermanos, donde está la negatividad, el catastrofismo, el drama, la carencia, la herida, el conformismo, etcétera, 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 todo eso le generó un sistema de pensamiento de miedo absorbido desde las familias. Luego, si además se le suma el sistema educativo, donde ahí le enseñan la competencia y la exigencia y todo eso, y se le suma después que la persona está todo el día con Netflix viendo series y películas Mm. de miedo, de terror, de, no sé, de documentales, no sé, de asesinatos y crímenes, bueno, claro, ahí el sistema de pensamiento se hace muy rígido, la persona sufre y en línea general la persona sufre y no sabe por qué. Dice, pero si yo, o sea, ¿cuál es? La vida para mí entonces es muy difícil, porque mi padre, mis hermanos, mi
mi madre habla de negatividad, habla de drama, habla de catastrofismo, después voy a la escuela y me enseñan a competir y que tengo que estar ahí desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y después encima estoy con videojuegos o series y películas de drama, de morbo y todo. La persona dice, pero esto debe ser el mundo, esto debe ser la vida. Y la verdad es que no, hay un mundo que es totalmente buen cóctel, dice ahí, hija de la naturaleza. Claro, pero es el cóctel de la masa, es el cóctel que tiene cualquier ciudadano promedio que se cría en esta sociedad. Eh, pero bueno, lo que trata de transmitir el libro, bueno, un poco es eso, es que hay un mundo real, hay un mundo donde no existe la culpa, donde no existe la carencia, donde no existe el daño, donde fluimos con la realidad, donde no hay violencia, no hay agresión, donde todo se acepta. Hay un mundo real, lo que pasa es que hay que descubrirlo. Pero claro, todo eso que decíamos antes, que ahí hija de la naturaleza dice buen cóctel, ahí hay que hacer el matiz de que eso tiene su sentido. ¿Cuál es el sentido de eso? Es que un poco gracias a eso, que la persona consume desde la infancia y la adolescencia un cóctel explosivo, un cóctel de miedo explosivo, gracias a eso la persona dice, no, no, debe haber otra cosa, me parece que debe haber otra cosa. Pues no puede ser que la vida sea cumplir el sueño americano, ser exitoso profesionalmente, la vida Perfecto. sea llegar y ver series de Netflix y películas, la vida sea competir con el compañerito a ver si saco 10 y él sale 8 y saca 8, yo soy mejor. La vida no puede ser que en mi casa estén hablando de catástrofes, dramas, la vida no. Hay algo más. Y ese algo más es lo que hace que la persona despierte a otro tipo de ideas, ¿no? Que a muchos les habrá sucedido, ¿no? Porque todo Ok, ese gusto Mariano, también genera síntomas en el cuerpo, la claro, ansiedad, ataques de pánico, todo claro. eso. Mariano, me estás contestando una pregunta, ya que estás tocando el tema de la familia. Tú planteas en el libro que uno debe sanar la base, primero, de la infancia para uno lograr ser feliz o estar en paz de adulto. ¿Cómo logramos sanar esos traumas que estás hablando de la infancia, que todos, prácticamente, yo los he pasado, yo me imagino que muchas personas los ha pasado? ¿Cómo hacemos? ¿Tú recomiendas las constelaciones familiares? ¿Qué recomiendas tú para irnos a la infancia y sanar esas raíces que nos están bloqueando de adultos? Mira, terapias hay muchas, sí, como tú mencionas, las constelaciones familiares, los registros akáshicos, la regresión a vidas pasadas, hay bastantes. Lo importante es reconocerlos. Primero y principal, reconocerlos. Reconocerlos, exacto. Me imagino que si tú claro, pudiste ver temas de la infancia, los has reconocido, ¿no? Sí, Los has reconocido. Eso es muy importante porque al reconocerlos, los podemos observar y podemos ver el sufrimiento que generan. ¿Bien? Es decir, esto de reconocerlos es un gesto de nuestra propia conciencia para poder sanar. ¿Bien? Es decir, vamos a ver, o sea, lo que nosotros somos como una mente programada que absorbió muchísimas ideas y muchísimos mensajes y muchísimas vivencias, pero una parte de nosotros está completamente sana, completamente perfecta. ¿Bien? Esa parte nosotros todos la tenemos. Completamente sana, completamente perfecta, con los pilares del amor aprendidos, no aprendidos, con los pilares del amor eh, instalados, con los pilares del amor totalmente absorbidos, internalizados, porque es la parte de nosotros que fue creada a imagen y semejanza de la conciencia universal. Bien, entonces una parte de nosotros es perfecta, está en el presente y está completamente sana. ¿Qué sucede? Que a esa parte de nosotros, perfecta,
completamente sana y con los pilares del amor totalmente absorbidos de manera natural, internalizados, se le adosó una programación de nuestra mente, una programación por contacto con el mundo. Entonces, siempre esa conciencia va a intentar que esa mente se alinee con ella. Entonces, para que se alinee, las dos tienen que estar sanas. ¿Bien? Y además, una gran diferencia es que esa parte sana es verdadera, la otra es falsa. Pues la otra es circunstancial, es por el contacto con el plano físico. La otra es eterna. Entonces, ¿qué manera o qué forma tiene esa conciencia sana, perfecta, impoluta, impecable, de avisarnos a nosotros de que hay algo que sanar? Esa forma de avisarnos a nosotros de que hay algo que sanar es el sufrimiento que nos genera. Y ahí está el sufrimiento que se puede generar por algo vinculado con la infancia. Entonces, ese sufrimiento no es más que un aviso, una especie de alerta, una especie de que nuestra misma conciencia nos está señalando algo. Que hay veces esto puede suceder en sueños, hay veces esto puede suceder en vivencias que uno vive y se acuerda de cosas de la infancia que en ese momento, claro, que en ese momento quizás no le hicieron sufrir, pero después de adulto le hace sufrir. En fin, depende de lo que haya sido, ¿no? Depende de lo que haya sido. Entonces, el hecho de reconocerlos es una bendición. ¿Por qué? Porque una vez que los reconozco y una vez que veo el sufrimiento y siento ese sufrimiento, es el primer paso para que se produzca la sanación. Pero es muy importante entenderlo así, entender que somos una conciencia sana y perfecta, que obviamente tiene en su conjunto, en su creación también, tiene una mente programada, donde ahí están, bueno, primero donde ahí están creencias falsas, creencias de daño, y luego esas creencias de daño muy marcadas generan un sufrimiento, pero generan un sufrimiento porque el sufrimiento lo tenemos que ver como una alerta para que nosotros detectemos que estamos en el sistema de pensamiento falso. El sufrimiento no es más que eso. Más allá que al sistema de pensamiento de miedo le gusta el dramatizar, catastrofizar, pensar que tiene un problema muy importante y que y le agrega negatividad, carga de drama, carga de catastrofismo. El sufrimiento no es más que eso. Si hay algo que me causa dolor, es porque mi conciencia me está avisando que lo tengo que sanar. Punto. Exacto. Muy prácticos con esto. Una alerta. Luego la carga de drama y la carga de negatividad y la carga de catastrofismo, hay que entender que eso se le agrega por programación, que no es necesario. Dramatismo, el dramatizar. Dramatismo. ¿No? Y frustración porque creo que tengo un problema. Y que no tengo que tener un problema, tengo que estar bien, porque creo en el bien y el mal. Entonces todo eso la conciencia no lo tiene, la conciencia no tiene un juicio dual de bien o mal. Entonces, una vez que se reconoce y se sufre, porque la conciencia nos señala, ¿bien? Ahí vamos ahí vamos a lo que tú mencionabas, ¿no? ¿Cómo lo sanamos? Bueno, entonces ahí, ahora sí nos podemos meter en las diferentes técnicas, porque claro, esa mente subconsciente, no es que, claro, como yo decía antes, sí, el mensaje de la abuelita está ahí, que lo dijo en la infancia, no solo está eso, no solo están los mensajes de la abuelita, ¿qué es lo que está en esa programación? Básicamente hay 3 orígenes fundamentales. El primero es la programación en esta vida, como decíamos antes, todo lo que hemos mencionado, el sistema educativo, las películas, los medios de comunicación, la familia, ya ingresa la abuelita, el abuelito, todo, los mensajes y las experiencias de esta vida. Luego también los mensajes
o las vivencias que traemos integradas de nuestras vidas anteriores, ¿bien? Porque nosotros sabemos que estamos en una sucesión de vidas, que en realidad la vida es eterna, es un continuo, ¿bien? Entonces, como aquí estamos en el tiempo, para que nos entendamos, digo vidas anteriores, pero en realidad el pasado no existiría. El otro día hablábamos de vidas paralelas, bueno, también podríamos llamar de vidas También. paralelas. Es decir, episodios que no vienen de esta encarnación, ¿bien? Vienen de otras encarnaciones que sucedieron en otros instantes de un mismo ahora, ¿bien? Para ser más claros y no hablar de pasado, porque no podemos, es una incoherencia decir que el pasado no existe y hablamos de vidas pasadas, no. Exacto. Y otro origen son como decías tú, las constelaciones familiares y para la técnica de las constelaciones familiares y los registros akáshicos y esas cosas. Tiene mucho que ver, o sea, otro origen son los miedos transferidos, es decir, de antepasados que nosotros ni conocimos, ¿bien? Y ahí no estamos hablando de nuestras vidas que sucedieron en instantes anteriores, estamos hablando de los miedos transferidos, por ejemplo, si yo tuve un bisabuelo que, no sé, que estuvo en una guerra y tuvo que huir y tuvo mucho miedo, ese miedo transferido, quizás la energía de ese miedo se transfirió a mi padre y también se transfirió a mí, hasta que en algún momento alguien lo sana, ¿bien? Alguien de la familia lo sana, ¿bien? Ujú. A eso venimos en cierta forma. Porque claro, bueno, lo que se menciona siempre, que antes para cazar, o antes el hombre salía a cazar, entonces se enfrentaba con osos, entonces ahora cuando tenemos un miedo, por ejemplo, salimos a la calle y nos puede atropellar un coche, eh, las piernas se preparan para huir, ¿bien? Porque antes se corría cuando venía un oso, y claro, esos son como programas, memorias de antepasados, ¿bien? Y eso está, ¿a dónde está? También está en la mente subconsciente, ¿bien? Entonces, ahora vemos un poco que eso de la mente subconsciente no es que, claro, no es solamente creencias, sino también vivencias, experiencias de nuestras vidas en otros instantes de un mismo ahora, y también tiene mucho que ver todos nuestros antepasados también. Porque yo antes hablaba también de los que tomaron contacto con nosotros en nuestra infancia. ¿Bien? Vale, ok, pero también a esas personas que tomaron contacto con nosotros en nuestra infancia, también tienen miedos transferidos de otras personas. ¿Bien? Entonces a nosotros se nos junta todo el cóctel. ¿Bien? Los miedos reales de las personas actuales, de nuestra infancia, mezclado con los miedos de los antepasados de esas personas, y todo eso llega a nosotros. Entonces, cuando uno descubre, es decir, cuando reconoce de dónde viene, depende de dónde sea, si es en esta vida un trauma, bueno, puede ir a terapia, si reconoce que es de alguna vida pasada, porque en realidad ya tuvo varias técnicas, fue a terapia, hizo otra técnica, no sé, Ho'oponopono, no le resultó, eh, otra técnica, y claro, lo único que le quedaba era hacer una regresión a una vida pasada, y claro, cuando en esa vida, o sea, cuando a la persona en esa regresión, esa terapia de regresión, se la enfrenta a ese miedo que ha tenido en otra vida, ahí sana, ¿bien? Claro. Pero las técnicas, también, y si es algo, igual, también con la técnica, yo siempre recomiendo la técnica de las afirmaciones porque es la más poderosa. Sí, la que está en el libro. Hay muchísimas Exacto, que afirmaciones. En son cada capítulo mensajes. hay Claro, afirmaciones poderosas. exactamente, claro, porque todo ingresa a nuestra mente como una interpretación, con mensajes. Por supuesto que a veces igual las técnicas funcionan bien en simultáneo, ¿bien? Por ejemplo, Claro. a ver, si a una persona que no conoció la técnica de las afirmaciones y, por ejemplo, tenía una fobia a los
a los leones, o a los gatos, tenía fobia a los gatos, que es más doméstico, ¿no? Porque con miedo, si uno tiene miedo a los leones, igual en la ciudad no va a aparecer un león, ¿no? Pero si uno tiene miedo a un gato, por ejemplo, y descubre que en otras vidas, en otra vida, la persona fue asesinada por un gato, pongamos, Ok, ¿no? Es decir, la rajuñó un gato en el ojo, se desangró. Entonces, claro, en esta vida va a tener miedo a los gatos. Se puede sanar si va a ese momento con una regresión de terapia. Pero puede sanar, también se puede sanar, porque como todas nuestras vidas están ahora, si la persona detecta que tiene miedo a los gatos y hace un set de afirmaciones, ¿bien? Un set de afirmaciones que eliminen ese miedo a los gatos, es decir, los gatos son animalitos de Dios que son hermosos, los gatos son inofensivos, se hace 50 afirmaciones, ¿bien? Para la mañana y para la noche, y también se hacen meditaciones. La persona también lo va a sanar con la claro. técnica poderosa de las afirmaciones, porque en realidad esa experiencia de la vida pasada se fue a una creencia en el sistema de pensamiento. Entonces, con la técnica poderosa de afirmaciones también puede sanar cosas que hayan sucedido en otras vidas. ¿Bien? Maravilloso. De hecho, en cada capítulo de tu libro hay unas afirmaciones y entonces se deberían decir todas estas afirmaciones después que leemos el capítulo. Esas afirmaciones no es que corresponden a un miedo en concreto o un tema Exacto. en concreto como la abundancia o como la manifestación del alma gemela o afirmaciones que son para la ansiedad o para algún tipo de emoción. Esas afirmaciones tienen mucho que ver con las ideas que transmite el capítulo. O- ¿Bien? exacto. Con las ideas Entonces, que de cada capítulo están las afirmaciones. Claro. favorecen la internalización de los conceptos del capítulo. Exacto. Mira, Mariano, hay algo que me llamó muchísimo la atención, el vivir sin edad, el olvidar Vivir sin edad. nuestra edad y el olvidarnos de nuestro cumpleaños. Eso es Ujú. maravilloso porque tú planteas ahí que uno es eternamente joven, que tú no tienes que, a veces a uno le preguntan, a mí me pasa, ¿qué edad tienes tú? Yo enseguida digo, que ya yo tengo grabado que tengo esta edad. O sea, ya yo tengo esta edad. Ya yo soy una persona de X, de tercera edad, cuarta edad. O sea, ya uno se etiqueta. ¿Cómo hace uno para olvidarse de la edad que tienes y vivir plenamente y sentirte, o sea, no, que la edad no te pese? Y no, Ujú. yo soy partidaria de no celebrar el cumpleaños porque yo desde pequeña a mí no me gustaba celebrar el cumpleaños. Yo era muy extraña en eso. Entonces, ¿cómo hacemos para, a mí me encanta esa propuesta que tú tienes, cómo hacemos para olvidarnos de nuestra edad, para no cumplir, no celebrar esa fecha y sentirnos felices y hasta olvidarnos de que estamos cumpliendo años? Sí, bueno, está muy relacionado con lo que habíamos hablado antes de uno de los pilares del sistema de pensamiento de miedo, que es el tiempo, ¿no? Bien, porque en realidad la edad es una idea subderivada de la teoría del tiempo. Porque ¿de dónde proviene la edad? La edad proviene Sí. de... eh, sí, la edad proviene de creer en lo que es el sistema este de que estamos en un determinado año, con unos determinados meses, ¿bien? Con unos determinados días, y las horas también, las horas ingresan en la teoría del tiempo, ¿bien? Entonces, hay gente que está muy atentas a la edad, le tienen miedo al paso de la edad, que eso tiene que ver con el intervalo de tiempo futuro, ¿no? Lo que nunca ocurrió. O sea, le tengo miedo al paso de la edad, es decir, no sé, si yo tengo, estoy por cumplir 40, voy a tener miedo a lo que pase cuando tenga 70, qué sé yo, cosas así. Miedo al paso de los años y todo eso. Uno lo que puede hacer es, para vivir sin edad,
es olvidarse 100% de, o sea, suavizar, porque olvidarse, bueno, puede ser que la persona se olvide. Ahí Hija de la Naturaleza decía, el que nos está escuchando, no sé qué día es mi cumpleaños. Sí, por supuesto, la persona, si de repente, claro, dejó de festejar su cumpleaños, dejó de creer en las fechas, ya no se rige por las fechas, va a llegar un momento que va a tener la dicha de que le digan cuándo es tu cumpleaños y la verdad que no tengo ni idea. Dame un segundo que tengo que ir a ver el documento. ¿Bien? Bueno, igual no estaría, la persona tendría la dicha de no saber su fecha de cumpleaños, pero estaría muy bueno saber, o sea, olvidarse de todo. Es decir, en el sentido de cuál es tu nacionalidad. Ciudadano del mundo, estaría bueno decir, ¿no? ¿Cuál es tu nacionalidad? Bueno, espera que me voy a fijar en el pasaporte, a ver. O decir, quizás estaría bueno para mantenerse en el mundo y manejarse en el mundo, tener esos documentos, ¿no? A mano. Claro, Por claro. si uno va a otro país y quieres entrar al otro país y te dicen, señor, ¿de qué nacionalidad es? Bueno, y le dices, bueno, yo le digo, en argentino, que yo nací en Argentina, le muestro el pasaporte, jiji, jaja. O sea, para moverse en el mundo y verlo como un juego está muy bien. O cuando nos preguntan la edad, o el nombre incluso. Olvidarse también el nombre. O sea, eso estaría muy bien para disolver disolver totalmente el ego. Es decir, de hecho, mucha gente que se pone un nombre artístico y, y le viene muy bien para separar a la persona de la vida cotidiana con el artista. Bueno, estaría bueno quizás que eso sea fluido, porque en realidad todas esas cosas nos rigidizan, porque ahí está cuando la mente está entrenada para la rigidización. Es decir, nos dejan cosas fijas, como el nombre, tomemos la nacionalidad y, y no sé, el lugar donde se vive, que en cierta forma es fijo, porque uno no se está mudando todos los días, Tu ¿no? religión, ¿qué religión La eres? religión o el partido político, entonces, eso que sea fluido, qué sé yo, puede ser también esto de tener un nombre para cada mes, ¿no? La persona, sí, un mes me llamo de esta manera, otro mes de otro mes de otra. Pero bueno, ahí también estaría la persona creyendo en la teoría del tiempo porque está estructurado con los meses, ¿no? Pero básicamente sí, hay técnicas para poder olvidarse. Lo principal es saber conocer la falsedad de la teoría del tiempo. ¿Bien? Una vez que se conoce la falsedad del día del tiempo, si uno se olvida, mejor. Pero ya con que la persona le haya podido perdido poder en su mente el número, ¿no? El número de la edad y la fecha de su cumpleaños, perdió poder, eh, eso ya empieza a suavizar esas creencias, ¿bien? Y empieza también a notar cambios, va a notar cambios, obviamente. Pero sí, podría ser, de una forma podría ser olvidarse. Cuando uno, Olvidar. lo que pasa es que olvidarse, pero cuando pierde peso el tiempo, ¿bien? Ya la persona le empieza a restar importancia de manera natural. Es decir, también que ese olvido sea natural, porque si no uno se empieza a forzar por querer olvidarse y en realidad lo va a asentar más. No hace falta luchar contra estas Claro, ideas. porque mientras más quieras olvidar, más vas a recordar. Claro, la persona se despierta, oh, me quiero olvidar de mi edad, mañana me quiero olvidar de mi edad. No, que eso sea fluido, que eso sea placentero, Soltar. que eso sea con disfrute. Por eso digo, con el tema de reconocer la falsedad de la idea de tiempo, ya es, o sea, ya es suficiente. Porque después, obviamente, de hecho, aparte de olvidarse, claro, si uno se quiere seguir manejando en el mundo, claro, uno, si quiere, también puede olvidarse la nacionalidad. Es decir, que pierda peso su origen, su nación, porque la persona quiere ser ciudadano del mundo, entonces no quiere estar vinculado con ninguna cultura. Entonces, para no estar vinculado con ninguna cultura, la persona dice, bueno, me olvido que soy de esta nacionalidad. Claro, bueno, pero si de repente quieres ir a otro país y la policía de ese país te pregunta, y bueno, lo tenés que saber, o bueno, tenés que tener a mano el pasaporte, ¿no? Entonces,
Tampoco claro, llevar al extremo las ideas de olvidarse, de hecho también olvidarse del tiempo eh, sería dificultoso, porque, si no, porque tú me dices, Mariano, nos vemos a las 8 para empezar el directo, y yo no, te digo, Milena, el tiempo me olvidé, no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos? No, no sé, no sé cómo vamos a hacer porque me olvidé del tiempo. Entonces, el claro, tiempo, claro, el tiempo en realidad lo tenemos que utilizar como recurso. Saber que, claro, nosotros no creemos en el tiempo, pero yo sé que a las 8 tenía esta reunión. Entonces, ahí está el tiempo cuando se utiliza para lo que realmente para lo se usa, positivo. para realmente, claro, para lo que tiene que ser utilizado. Como Exactamente. como recurso para la expansión de conciencia, como recurso para unirnos, porque ahí se transforma en útil, porque el tiempo no incide en nuestra personalidad, porque ninguno de los dos creemos en el tiempo, pero sin embargo decimos, bueno, para unirnos, para comunicarnos, nos encontramos el 20 de octubre a las 20 horas. ¿Bien? Sabemos que 20 de octubre a las 20 horas es simplemente un recurso de nuestra comunicación para poder coincidir en el plano físico. Exacto. Pero ese 20 de octubre a las 20 horas del 2024 no tendría que ocasionar, claro, si lo empezamos a sumar y lo empezamos a relacionar con la edad y lo empezamos a adosar a la personalidad y a decir, no, bueno, yo tengo una edad, no puedo hacer ciertas cosas, no puedo hacer otras, nos empezamos a deprimir, empiezo a tener miedo al paso del tiempo. Entonces ahí, claro, se fue el verdadero uso que le tendríamos que dar al tiempo. Lo mismo con el idioma también es una separación. Porque claro, si nosotros ahora se suma una persona que es, al directo, se suma una persona que es rusa, yo no sé tú, Milena, si sabes ruso, pero yo no sé No, nada. Entonces no podría comunicarse con nosotros. claro, Entonces, estos elementos, incluso una persona podría decir, bueno, no, voy a aprender ruso para comunicarme también con otras personas y amar más a otras personas y poder unirme con otras personas. Bueno, entonces, eh, es interesante esto de el tema de no tenerle tanto miedo a estos recursos egoicos, recursos del plano de la materia, sino más bien eh, utilizarlos para expandir amor, para compartir. El dinero, lo mismo. El dinero muchas veces se, se puede utilizar de manera egoica, es decir, para aparentar lo que uno no tiene. Entonces se compra, no sé, un coche último modelo, cuando en realidad es lo único que tiene y quiere aparentar con los amigos. O el dinero puede utilizarlo para obsequiar cosas, hacer regalos, y como símbolo como recurso para la expansión de la conciencia y como símbolo para expandir amor también. Entonces, interesante esto de los recursos que, para no temerles tanto, porque mucha gente le teme al tiempo, al paso del tiempo. El tiempo está ahí, el tiempo puede ser utilizado y cuando es utilizado para lo que verdaderamente es, aporta a la expansión de conciencia. maravilloso. Mariano, en relación a las personas que están solas, que quieren una pareja, que quieren una relación de pareja o que sueñan con su alma gemela y se ponen a buscar eh, una pareja. Tú planteas en tu libro que uno no debe buscar el amor, que el amor se presenta sin tú buscarlo. Y también hay personas que están solas, pero no se sienten bien o no con ellas solas, o sea, no saben compartir con su persona, no se sienten bien. Entonces, te pregunto, primero, ¿cómo hacen las personas cuando realmente no están cómodas con ellas mismas? Y segundo, ¿cómo hace la persona cuando tiene la necesidad de una pareja y empieza a buscarla a través, bien sea de redes, de buscar por cualquier medio porque necesito una pareja? Mm. ¿Qué me puedes responder en eso? Sí, mira, en el libro en la parte práctica, le incluí 27 actitudes de las personas que se aman a sí mismas, ¿bien? Una de estas es que las personas que se aman a sí mismas
disfrutan de estar a solas con sus propios pensamientos. ¿Bien? Entonces, si una persona no disfruta de estar consigo mismo, claro, cae en el hecho de, bueno, buscar compañía, buscar a alguien, buscar algo fuera, porque no puedo estar solo, no me acostumbro a estar solo porque me considero insoportable a mí mismo, ¿no? O sea, no me soporto ni a mí mismo. Entonces voy a buscar otra persona. Claro, pero ahí lo estamos buscando desde la carencia, ¿bien? Porque estamos buscando suplir algo con un símbolo externo cuando en realidad no sentimos amor por nosotros mismos. Porque la otra persona después, imagínate que la persona busca, se pone una red social ahí en Tinder, busca y encuentra y se unen, la otra persona después se va a dar cuenta que yo no puedo estar solo. Si la Mm, otra persona se da cuenta que yo no puedo estar solo, muy probablemente que se haga una relación de codependencia. En realidad no la estoy amando a la otra persona. ¿Por qué no la estoy amando a la otra persona? Porque la estoy intentando utilizar para que me dé compañía porque yo no puedo estar conmigo mismo. Entonces la estoy utilizando, o sea, la estoy tratando como un objeto. No estoy compartiendo, no estoy amando. Y eso genera relaciones de codependencia. Cuando son relaciones que no son equilibradas, es decir, no comparten, qué sé yo, a la persona le gusta estar sola y a la otra persona le gusta estar sola, entonces tienen momentos que les gusta estar solos, pero también tienen momentos que están juntos y los disfrutan y después están solos y no pasa nada y después los exacto. disfrutan. Es una relación equilibrada. Entonces, lo que te puedo decir es eso, que la búsqueda, hay que ver desde dónde se hace esa búsqueda. Ya la búsqueda implica carencia, porque Ujú, bien, como bien dice el libro, y no porque lo diga el libro que tiene mi autoría, sino que esto es una verdad universal. La clave está en amarse uno mismo, incrementar, recomendamos a todas las personas que lean la guía práctica de las 27 actitudes de las personas que se aman a sí mismas. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a incrementar el amor propio. Obviamente eso lleva un poco de trabajo, ¿no? Porque no es con leerse solamente, sino que tiene una parte práctica. Porque claro, como dije antes, una de las actitudes o una de las, sí, de los atributos de las personas que se aman a sí mismas es que les gusta estar a solas con sus pensamientos. Claro, pero la persona hace la guía y lo ve eso y ve que a ella no, a ella o a él no le gusta estar a solas con sus pensamientos. Entonces, claro, entonces ahí se le hace un contraste, ¿no? Las personas que se aman a sí mismas, se le hace un cortocircuito, una incoherencia. Las personas que se aman a sí mismas les gusta estar con sus pensamientos, pero a mí no me gusta estar con mis pensamientos. Claro, y eso va a invitar a la introspección. ¿Bien? Entonces imagínate el trabajo que lleva, que son 27, y ya empieza la introspección con una sola. La introspección en el sentido de, bueno, a ver, ¿por qué no me gusta estar con mis pensamientos? Bueno, un ejemplo, estamos haciendo ejemplos hipotéticos, exacto. ¿no? Voy a poner ejemplos hipotéticos. ¿Por qué no me gusta estar con mis pensamientos? Bueno, la persona puede decir, tengo pensamientos catastrofistas, tengo pensamientos dramáticos, tengo pensamientos negativos, tengo pensamientos suicidas, tengo pensamientos, o sea, asesinos, que puede pasar. A la persona le da ganas de matar a otras personas, qué sé yo. Eh, tengo pensamientos de autoboicot hacia mi persona, y claro, entonces, claro, si sigo así, nunca me va a gustar estar conmigo mismo. Entonces la buena Claro. noticia es que uno ahí lo ve, ¿no? Lo reconoce. Claro, me atemorizo, tengo miedo al futuro, es decir, lo que nunca ocurrió a mí me parece muy real,
Y bueno, ahí entonces la persona cuando lo ve y cuando sabe que esa es la causa por la cual no le gusta estar con sus pensamientos, comienza un proceso de solución. ¿Y cuál sería la solución? Bueno, hacer la transmutación del sistema de pensamiento de miedo, porque claro, lo que estoy mencionando es una especie de ejemplos de cómo es la mentalidad de una persona que está con el sistema de pensamiento de miedo, que es muy simple, se pueden coger esos 24 atributos y claro, incluso muchos de los que hablamos, ¿no? La persona siente miedo al daño, o sea, tiene miedo al daño, tiene miedo a la herida, tiene miedo a hacerse daño, tiene miedo de dañar a otros, siente mucha culpa, por eso no le gusta estar a sola con sus pensamientos, siente mucha culpa, tiene mucha creencia en el pasado, por eso siente mucha culpa, tiene juicios de bien y mal, piensa que hizo cosas que están mal, tiene la creencia en el castigo, cree que puede ser castigada, entonces tiene miedo a ser castigada. Bueno, entonces, claro, la persona se da cuenta que está funcionando, está operando con el sistema de pensamiento falso. ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, puede comenzar un sistema de enseñanzas donde ese sistema de enseñanzas comparta ideas verdaderas, ¿bien? Es decir, comenzar a indagar cuál sería el sistema de pensamiento verdadero, el sistema de pensamiento del amor, puede comenzar una terapia con algún psicólogo, psicóloga, coach, terapeuta, lo que sea, ¿bien? Se lo plantea al terapeuta, mira, tengo estos pensamientos y no puedo estar a sola conmigo mismo, conmigo misma. Y quizás, bueno, puede ser que una de los atributos puede ser empezar a potenciar las ideas, las creencias de los pilares de la conciencia del sistema de pensamiento del amor, es decir, con la técnica de afirmaciones, ir de a poco a disolver esos pensamientos negativos, disolver esos pensamientos de castigo, claro, la reflexión, la terapia le va a ayudar con la reflexión, ¿no? Y claro, ahí la persona va a cambiar la vibración. Supongamos que la persona ya le gusta estar a solas con sus pensamientos, ya eliminó esos pensamientos de drama, de catástrofe, de autoboicot, de creencia en el daño, de culpa, y empieza a disfrutar un poco más de la vida, ¿no? A disfrutar de la naturaleza, a aceptar las cosas tal y como son, a no tener más miedo, a no tener intolerancia, a fluir, a perdonar sus propias interpretaciones con las cuales interpretó situaciones del pasado que le hicieron daño, entonces las perdonó con una nueva mente, con un nuevo sistema de pensamiento. Entonces la persona cambia de vibración, empieza a vibrar más en abundancia, ya dejó de creer en la carencia, dejó de creer en la pérdida, cambia la vibración. Y obviamente, como cambia la vibración, en ese cambio de vibración se comienza a relacionar en el sentido de que empieza a atraer personas iguales a ella. personas que estén en su misma frecuencia. Dentro de esas personas que estén en esa misma frecuencia de vibración, puede ser que encuentre a una con la que tenga una máxima confianza, que parezca que se conocen de otras vidas, con la que haya un entendimiento intelectual, emocional, físico, con la que le guste estar y bueno, le guste pasar los momentos, le aporte a su evolución álmica, ¿no? Porque hay algo que pasa en las almas gemelas que los hechos de la vida son similares, porque como los dos están en la misma frecuencia y los dos están aprendiendo, en cierta forma tienen experiencias similares, tuvieron experiencias similares, ¿bien? Que al tener esas experiencias similares, el universo las junta, ¿no?
¿Por qué? Porque quizás se dediquen a lo mismo, ¿bien? Como por ejemplo en mi caso, con mi pareja, que Exacto. nos dedicamos, ambos somos coach, ambos somos escritores, ambos somos conferenciantes, ambos estudiamos marketing, ambos estudiamos el curso de Milagro, casi que, si uno se pone a Ujú. pensar, hicimos casi todo lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, ambos, claro, escribimos, entonces, infinidad de cosas que hicimos lo mismo, entonces eso, obviamente tarde o temprano te termina juntando, ¿no? Pero no porque la persona busca a otra desesperadamente, sino que primero, en lo que narré todo esto, un poco respondiendo a tu cuestión, narré un poco el proceso de ir hacia adentro, ¿no? No a la búsqueda a Tinder, a la afuera, o a una discoteca, o a la búsqueda de, no, no, o en Facebook, o no sé, empezar a mandar mensajes por Facebook a personas, por Instagram a personas, ¿quieres quedar conmigo? ¿Quieres quedar? No, no, todo este proceso que yo estoy mencionando es todo un proceso de que, imagínate de dónde salió de empezar a querer estar a solas con mis propios pensamientos. Entonces, de que tomé para tomar las dimensiones del trabajo que hay que hacer, una de las 27 actitudes de las personas que se aman. O sea, con cada una de esas 27 se puede hacer un trabajo profundo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede, Milena? Lleva tiempo en lo que llamamos tiempo aquí, en este proceso. Quizás sanar el sistema de pensamiento, no sé, yo no sé, depende de dónde arranque la persona. Quizás sanar el sistema de pensamiento puede llevar 1 año, 5 años, 20 años, 40 años o continuar en la próxima vida. ¿Bien? Claro. Entonces, pero claro, la persona muchas veces no está dispuesta a hacer eso. Quiere algo Quiere rápido. lo rápido, lo Claro, dame express. mi alma gemela mañana. Sí, Estoy apurado, sí. estoy muy ansioso, no me quiero morir sin encontrar mi alma gemela. Y no es Y algo así más la suelta, ¿verdad? fácil Así para la hacer, aleja más bien. Claro. ¿no? Que así se aleja a todo, porque Claro, mientras claro. quieres atrapar algo, lo estás alejando. Claro, porque esa energía de desesperación se percibe. Lo percibo. Imagínate una persona que se junta ahí por Instagram, quedan para tomar algo y al otro día le dice, me quiero casar, me quiero tener 3 hijos. Y rápido, rápido, por favor, mañana hagamos la boda y pasado 3 hijos y después los nietos, rápido, rápido. La Qué otra terror. persona se queda espantada. Dice, bueno, chao, gracias, nos vemos. Claro, claro. Porque esa energía de desesperación, Sí, sí, la otra persona la siente, ¿no? claro, Entonces, claro. claro, entonces este proceso que yo mencioné lleva tiempo y la persona no quiere eso, quiere algo fácil y rápido y sencillo. O sea, Sí, que me tenga la alma gemela y que yo no tenga que sanar nada, ni esto de cambiar pensamientos, que no, eso es muy, no, de cómo yo quiero seguir con mis pensamientos negativos, que más ni me doy cuenta que son negativos, porque los tengo claro. normalizados en la mente subconsciente de la persona. Fíjate que a veces la persona no es consciente de pensamientos catastrofistas, dramáticos, lo ve como muy normal, porque claro, porque está criada para pensar así, en catástrofe, en drama, en negatividad, y ve que la persona es muy normal. Entonces, o sea, que como que su mente es muy normal. Y se pregunta, por qué no atraigo? Y porque quizás en la primera cita empezás a hablar de las catástrofes del mundo que van a suceder, Ay, las tormentas, los huracanes y la gente que murió, y los asesinatos y los crímenes, y todo. Entonces la persona dice, pero ¿por qué no atraigo a personas? Yo quiero una persona simpática, agradable. Claro, lo que pasa es que la persona misma no es ni simpática, ni agradable, ni divertida. Entonces, también esto está relacionado, para seguir un poco con tu pregunta, en convertirse uno mismo en lo que quiere en lo que atraer. quieres atraer, o sea, ¿con quién? Claro, Tú porque estarías contigo mismo, tú estarías exacto, contigo mismo, o sea, el trabajo está en uno, porque en mi caso a veces cuando alumnos contratan sesiones particulares para atraer a su pareja, ¿no? Y claro, empiezan, yo les pregunto, bueno, ¿qué quieres que tenga esa persona, esa pareja? Bueno, que sea muy bueno, que sea estudioso, que sea espiritual, que sea inteligente.
que sea trabajador. Muy bien, muy bien. ¿Y tú esos atributos los tienes? No, 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 no. Yo todo lo contrario. ¿Bien? Todo lo contrario, no soy espiritual. Entonces no va a llegar la persona. ¿Se entiende, Mm, Milena, lo que estoy claro, mencionando? claro. Te está Es cuestión de buscando de vibración. afuera una persona buena, una persona trabajadora, una persona muy espiritual, que sepa cuidar a los niños, que sepa cocinar, que sepa ir a hacer los mandados. ¿Y tú haces todo eso? No, 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 yo no, no, no. Entonces, claro, la persona no puede nunca atraer una persona así, porque se atraen, o sea, lo que se atraen son los No complementos, los es decir, las personas, opuestos. la energía idéntica, o sea, esto tiene mucho que ver con la ley de causa y efecto, o sea, la ley de atracción. El postulado principal de la ley de atracción es que lo idéntico atrae lo idéntico. En el universo hay una fuerza, que es la inteligencia infinita que está detrás de todas las cosas, que conocemos como Dios, que lo único que está intentando hacer es unir lo que es idéntico, unir energías. Y esto lo vemos en la naturaleza. Verás, Milena, que hay, no sé, peces que son idénticos y nadan juntos. ¿Bien? A ver, no nacieron juntos, se juntan. Las palomas que nadan, las palomas que vuelan juntas, se juntan por un tema de vibración, por un tema de energía, por un tema de energía idéntica. Y entonces esto es lo que corrobora que primeramente uno para la atracción de una relación de pareja, que después puede ser alma gemela o no, pero bueno, comencemos con, no, para no complicarnos, Exacto. comencemos con una relación de pareja normal, ¿bien? Porque también la persona se pone después la exigencia del alma gemela cuando claro, no hay un trabajo interno. Una Claro, relación, un compañero, una compañera, un cómplice, una cómplice, como muchas personas quieren. No, yo no quiero un novio, yo quiero un cómplice. Bueno, está bien, vamos a buscar un cómplice. Todo parte de uno mismo. Los atributos que uno quiere, los atributos que uno desea que tenga su cómplice, su compañero, su compañera, lo que sea, tienen que nacer de uno mismo porque tienen que estar tienen que configurar lo que se llama en ley de atracción el punto de atracción. El punto de atracción es un punto energético que nosotros tenemos donde están todas nuestras creencias, todas nuestras vivencias, toda nuestra energía. ¿Bien? Entonces, ese punto de atracción tiene que ser en cierta forma configurado, es decir, lo que uno quiere atraer lo tiene que tener primero, porque así funciona el universo, aparte. Esto claro. no falla porque es ley universal. Lo tiene que tener uno mismo. ¿Qué quieres? ¿Una persona responsable? Bueno, pregúntate, ¿tú eres responsable? No, no lo soy. Bueno, voy a elevar mis niveles de responsabilidad, voy a tratar de ser responsable. Y cuando uno se transforma en responsable, por ejemplo, para escoger un atributo, recién ahí, obviamente, a otra persona responsable que te conozca, le vas a traer, porque a las personas responsables quizá le gustan las personas responsables. O las personas que están en la espiritualidad, les gusta la persona que está en la espiritualidad. Las personas que son limpias, les gustan las personas que son Mm, limpias. Las personas que son trabajadores, les gustan las personas trabajadoras. Entonces, la opción para esas personas que se sienten solas y quieren un compañero, una compañera, un cómplice, una cómplice, es comenzar a trabajar en sí mismos para atraer otra persona. Pero primero siempre en sí mismos. No ir hacia la claro. búsqueda sin hacer un proceso de autoconocimiento o autodescubrimiento interno. Mariana, ¿y qué pasa con las personas cuando tienen una relación de pareja y terminan y vuelves a tener otra relación? ¿Tienes que esperar algún tiempo o puedes estar en otra relación sin sanar la otra? Porque yo estaba viendo tu live, un live que hiciste y hablaste sobre la relación de pareja y que era normal que uno estuviese con una pareja y por alguna situación se termina la pareja y tú podías fácilmente estar con otra, que era normal, o con otra persona. Sí, eso sería lo normal, porque como Ok. no existe el pasado, lo que sucede es que a veces en las relaciones de codependencia, claro, cuando una persona está dependiendo, imagínate que está dependiendo
no sé, económicamente de otra, ¿no? Entonces viven 10 años y en la que una dependía económicamente de otra, ¿bien? Entonces cuando la persona que dependía económicamente dice, no, dejo la relación, evidentemente a la semana va a ver que le falta algo, va a ver que le Claro, faltan recursos, va a ver que antes iba al supermercado y podía comprar de todo porque la otra persona pagaba, o salía a comer afuera y se compraba un coche y ahora no lo puede hacer. Entonces eso le produce como, bueno, extraño a la persona, me falta algo, empiezo a, extrañar, a extrañar, a recordar los momentos, a recordar, a pensar que era mejor estar con esa persona, empieza a juzgar su situación. Ahora estoy en una situación de carencia, antes estaba en una situación de abundancia. Entonces, claro, todo eso o sea, está en el pasado. Lo normal, claro, lo normal es que si estabas en una relación sana, ¿bien? Y por X razón la relación no fluyó, no siguió, se cortó, o sea, si quieres, o si quiere la persona, pues al otro día puede estar con otra persona, si quiere. Eso va mucho, no hay nada que esté ni bien ni mal, eso va mucho en lo que tenga ganas de hacer, porque quizás la persona dice, bueno, voy a estar solo 10 años, no sé, en lugar de estar enseguida con otra persona. Depende de lo que quiera la persona, pero como ya te digo, lo normal no es estar extrañando cosas que se vivieron en el pasado y en una situación de duelo, porque eso muestra el apego al pasado que tiene la persona. Pero de todas formas no mm, pasa nada, porque ese mismo apego al pasado que tiene la persona, ese mismo sufrimiento, puede ser impulsor para que la persona se dé cuenta que está en el sistema de pensamiento falso, y esa vivencia de haber dejado una pareja en la cual estaba dependiendo, esa vivencia, cuando se vive, cuando se siente, cuando se experimenta, y cuando se toman las decisiones para que la persona no dependa más de otra persona, sea por lo que fuere, toma las decisiones y empieza a madurar en cierto aspecto, eh, le va a tener que agradecer a esa experiencia, a la otra relación. ¿Bien? Le va a tener que agradecer porque en su evolución álmica fue algo muy positivo el cortar con esa relación. claro, porque no son relaciones sanas, ¿no? Son relaciones dependientes. Sí, son relaciones como lo que decíamos antes, ¿no? Basadas en necesidades. Exacto, Necesita a la persona para algo. En realidad no se la ama, se la está utilizando para suplir una necesidad. exacto, que se ve mucho hoy en día también. Aquí en el libro también leí, Mariano, que dice que uno puede ser feliz desnudo, literalmente, que uno no necesita nada para ser feliz. ¿Mm? ¿Podrías como ampliar un poquito eso de no necesitas nada? ¿Podrías explicarlo un poquito más? Sí, Porque a es veces, que en realidad no necesitas nada externo, no necesitas nada externo. ¿Por qué? Porque la felicidad es un estado interno. ¿Bien? Y obviamente cuando incorporas el sistema de pensamiento verdadero, por ejemplo, de que el juicio dual de dentro, fuera, se cancela, ¿bien? Porque esto de que pensamos cosas de fuera viene mucho de que estamos creyendo mucho en el afuera. Nos volvemos dependientes al afuera, porque en realidad el mundo interno de la persona no está desarrollado. Entonces la conciencia y su propia mente lo lleva al mundo externo. Y lo lleva al mundo externo, obviamente quizás para que el mundo la premie, es decir, para que le dé muchas cosas, pero cuando el mundo la premia, en realidad ese premio del mundo vendría a ser como una especie de ilusión. ¿Por qué? Porque ese premio del mundo no cambia su estado, no le da un estado de plenitud y de felicidad. Y esto mm, pasa muchas veces, no sé, que la persona busca tener mucho dinero, porque por programación el padre le dijo de tener mucho dinero. Entonces la persona llega a ser millonaria. Bien, llega a ser millonaria.
Eh, pero claro, ve que siendo millonario quizás tiene el mismo estado mental que si de fuese carencia. pobre. Mm. O de carencia, sí, ni hablar. Si llegó a millonario con un estado de carencia, que a veces puede suceder también, porque quizás la persona en realidad quizás se ganó la lotería o conoció a alguien que tenía mucho dinero y no llegó por sus propios medios, ¿bien? Eh, entonces, a lo que voy, llega a tener algo externo, que por lo cual puede ser, no sé, $1.000.000 en la cuenta bancaria, llega a tener algo externo, pero sin embargo ve que el hecho de haber conseguido eso no, no le disolvió los pensamientos, lo que decíamos antes, los pensamientos negativos, las emociones vinculadas con el miedo, los pensamientos de autoboicot, los pensamientos de drama, los pensamientos catastrofistas. Eh, puede que no tenga, no sé, muchas relaciones o no tenga ningún proyecto, pero quizá tiene algo externo. O que, claro, tiene miedo de ser dañado, tiene miedo que le quiten el dinero, por la carencia, ¿no? Tiene miedo que ese Claro, dinero en algún momento le falte, siente culpa por tener ese dinero. ¿Te das cuenta que estoy mencionando todas cosas del sistema de pensamiento falso? Que la claro. persona puede sentir más allá de tener un premio del mundo, que puede ser, bueno, escogí el símbolo del dinero, pero puede ser el símbolo de una relación también, que mucha gente dice, no, el príncipe azul, busco el príncipe azul, y cuando tenga el príncipe azul se me van a solucionar todos los problemas, en realidad no se le soluciona nada, ¿no? El príncipe, o puede ser la fama. Muchas personas buscan fama, buscan tener que la gente los reconozcan, ¿no? Tener millones de personas que hablen de él o millones de personas que admiren, ¿no? En realidad todo eso es una ilusión, porque si en realidad no puedes compartir ni con una de ese millón, como le sucede a muchos artistas, ¿no? Que van a un concierto donde 50.000 personas corean su nombre y después todos se agolpean por un autógrafo, por una foto, tiene que estar con seguridad, tiene que estar con guardaespaldas, con 3 camionetas de guardaespaldas, porque es una persona muy famosa y la persona después, después de brindar ese concierto para 50.000 personas que corean su nombre, termina durmiendo en la habitación solo y no disfrutando con nadie toda la fama y el reconocimiento que tiene, no puede compartir con nadie, queda solo y vacío, ¿no? Se le produce como un Vacío vacío. y hasta consumen droga y Sí, muchos se claro, tiene que mueren en suplir la fama, pues. ese estado, ese estado que falso, ¿no? De tener como una especie de reconocimiento, pero que no le llena, o tener, como decíamos antes, mucho dinero, pero que no le llena. Entonces, ahí es que un poco que respondo que la felicidad pasa no tanto por lo que tengas, o no tanto por los premios que vengan del mundo, o que vengan por del afuera, ¿bien? Sino que pasa la felicidad por vivir en línea con los pilares del sistema de pensamiento verdadero, los pilares de la conciencia, ¿bien? Los pilares de la unidad, es decir, por ejemplo, los juicios duales que se tienen, cancelarlos todos, los pensamientos de culpa, cancelarlos todos, los pensamientos de daño, los pensamientos de carencia, eh, todos ir uno por uno, los pensamientos de conformismo, de victimismo, de Del queja, de negatividad, drama. de drama, de todo eso, cancelarlo todo. Y una vez que se cancela todo eso, puede ser que la persona no sea famosa, puede ser que la persona no tenga dinero, puede ser que la persona, pero sin embargo tiene algo muy valioso, que es algo interno, muy desarrollado, que es una percepción no distorsionada por el miedo. Que eso se puede tener y la persona puede no tener nada, nada Y es feliz. externo. Exacto, porque es un tema perceptivo, es decir, lo importante es que la persona tenga una percepción para ver con los ojos del amor, para ver
para no ver conflicto, no ver miedo, no ver, claro, esto es lo que decíamos antes, preocupación por el futuro. ¿De qué sirve que una persona tenga algo si en su mente tiene preocupación por el futuro? Es decir, preocupación por perderlo, preocupación por lo que va a pasar mañana. Pero no, la persona quiere estar sin preocupaciones. Ahora bien, que no se malentienda de que estamos diciendo que la gente no tiene que tener nada. No, no, primero Ok. estamos diciendo lo que son las prioridades. La prioridad es el sistema, estar centrado en el sistema de pensamiento verdadero. Después, si quieres tener 70 Rolls Royce como tenía Hoyo, no hay ningún problema. O sea, no hay ningún problema con el dinero, no hay ningún problema con la fama, no hay ningún problema con las cosas del mundo, ningún problema, no hay ningún rechazo. De hecho, pueden venir, son efímeras. De hecho, el tema de la fama hay gente que la maneja bastante bien. Bien, hay personas qué sé yo, en los deportistas, en los futbolistas, a veces, o en los actores cuando son muy jóvenes, o los músicos, ¿no? Los artistas, que, por ejemplo, no sé, hay casos en los cuales a los 20 años la persona, no sé, entró en las drogas, se internó o se suicidó, pero hay otra persona que con 20 años tuvo la misma fama, el mismo dinero y vivió feliz, Y estuvo Dios bien, bendiga, exacto. porque vivió quizás en familia, lo compartió con la En familia, familia, lo claro. tomó como un trabajo, supo manejar bien lo que es vida privada, vida pública, tuvo el discernimiento para ver bien lo que tiene que ver con la profesión, lo que tiene que ver con lo personal, o sea, cuidó su estado de ánimo, cuidó sus pensamientos, cuidó su mente y lo manejó bastante bien. Entonces, esa es una muestra también de que la prioridad es el sistema de pensamiento. ¿Bien? Luego, si la persona de tener un pensamiento, un sistema de pensamiento natural, sano, vinculado con el amor, luego, si la persona quiere tener muchas cosas, bueno, las puede tener, obviamente, las va a disfrutar, las va a compartir, va a aceptar también si un día las tiene, otro día no las tiene, va a aceptar, va a fluir con lo que ocurra, no se va a sentir que nadie lo va a dañar por tener cosas, no va a sentir culpa por tener cosas, no, o sea, a lo que voy, el sistema de pensamiento falso no va a infectar la realidad de la persona cuando tenga muchas cosas. ¿Se Eso es, entiende, Milena? eso es lo Es decir, la persona puede llegar a tener muchas cosas, pero como está, su mente está protegida con el sistema de pensamiento verdadero, es decir, valora la paz, porque la importante. persona, a ver, puede valorar la paz por sobre todas las cosas, puede valorar el amor, y después la persona puede tener infinidad de cosas en el plano, puede tener fama, como dijimos, reconocimiento, dinero, estatus, pero lo importante es que la persona, si primero valora la paz, primero valora la plenitud, primero valora su estado interno, todas esas cosas se pueden integrar a su vida. El problema Claro, está, el sufrimiento, el mayor sufrimiento viene cuando el enfoque es totalmente diferente. Es decir, la persona quiere la fama, quiere el dinero, quiere el estatus, quiere el coche último modelo, y el sistema de pensamiento nunca lo revisó. ¿Bien? Está con un sistema de pensamiento que es lo que suele surgir a veces cuando se obtienen premios del mundo y una persona está en una edad inmadura, ¿no? Puede ser un adolescente, puede ser que todavía no tiene los valores 100% establecidos. mm, No sé si quedó claro. clarísimo, clarísimo. O sea, se puede tener todo siempre y cuando tú estés centrado, coherente y tengas tus valores establecidos. Claro, siempre y cuando la prioridad sea que uno esté en un estado de paz total, como dice el libro, que valore por sobre todo el sistema de pensamiento verdadero, estar centrado en el amor, y eso es en definitiva la felicidad. La persona ya consiguió felicidad interna, es decir, consiguió un estado inmejorable e innegociable, incondicional con el afuera. La persona puede decir, bueno, no sé, voy a invertir millones de dólares y
tengo en mi cuenta bancaria millones de dólares y después se hizo famosa y la persiguen millones de personas por día porque tiene mucha fama y además tiene un estatus que se junta con los ricos y famosos. Sí, ningún problema. La persona no va a disfrutar su estilo de vida, va a disfrutar su vida. ¿No? ¿Por qué? Porque ese mismo sistema, ese mismo discernimiento que le da el sistema de pensamiento verdadero, el vinculado con el amor, el vinculado con la conciencia, lo va a salvaguardar, en cierta forma, de caer en lo que se cae cuando uno está programado y con la programación a full con el sistema de pensamiento de miedo. Lo va a salvaguardar, porque va a sentir plenitud. Un día tiene Total. una mansión y siente plenitud. El otro día la mansión se la quita Hacienda, porque le encontraron que evadía impuestos su departamento de contabilidad. Bueno, ok, la persona tenía una mansión a un día, al otro día dejó de tener la mansión y sigue con el mismo estado mental. Eso Eso es importante. da el sistema de pensamiento verdadero que le dice todo lo que ocurra lo voy a aceptar y por algo debe ser que ha ocurrido. Y así es Colaboras con lo inevitable. en los artistas Colaborar con lo a veces, inevitable. claro, claro, en los artistas a veces sucede. Y ahí viene la experiencia, por eso aprenden mucho de las experiencias. Capaz que lanza una canción que le repercute en que, claro, la canción es un éxito mundial que tuvo millones y millones de vistas, de visualizaciones, de ventas, y la persona se hace multimillonaria. Vale. 10 años después, hace una canción que no vende absolutamente nada, y eso es lo que le pone la vida encima, Cuadritos. claro, para que aprenda de la experiencia de que lo de afuera es efímero, que un día está, otro día no Claro, está, claro. y que lo importante es conservar su propio estado de ánimo, y además eso es interno. No, la persona, claro, no deposita muchas esperanzas de que eso venga de afuera, si está con el sistema de pensamiento incorporado y vive en base a ese sistema de pensamiento verdadero. No es que va a ser feliz si su canción la escucha todo el mundo y va a ser infeliz si su canción no la escucha nadie. ¿Se entiende? Esa dualidad, la persona que está con el sistema de pensamiento verdadero, esa dualidad no la tiene. Nada externo condiciona cómo tú vas a estar. O sea, tú estás feliz por ti Claro, internamente, no porque por uno nada ni por prioriza, nadie. exacto, porque uno prioriza su estado interno. Hmm. Perfecto. Mariano, y por último te quiero preguntar, ¿qué es para ti amar, amar, el amor verdadero? ¿Qué es para ti? ¿Qué tan escaso hasta ahorita? Porque ahorita se confunde el amor con otras cosas. Sí, en términos relacionales, o sea, con otras personas, o el amor en líneas generales, a nivel El abstracto. amor, el amor verdadero, el amor de El- pareja, cuando realmente uno ama a una, ah, Cuando realmente a tu compañera. yo pienso desde mi humilde punto de vista que cuando uno ama verdaderamente, eh, desea la evolución conciencial del otro ser que tiene al lado, ¿bien? Y no lo utiliza absolutamente para nada, es decir, no lo ve como una forma de suplir sus propias carencias, ¿bien? Porque eso haría el ego, sino que le daría total libertad para que su alma evolucione conciencialmente, para que la persona aprenda cosas, expanda, y tiene el amor tiene que ver con eso, tiene que ver con favorecer, impulsar esa expansión de conciencia de la otra persona que se tira al lado. Entonces, eso para mí es amar verdaderamente, sin exigencias, sin eh, sí, esas cosas de querer cambiar a la otra persona, es decir, sin querer amoldar a la otra persona a mi propia personalidad, sino aceptarla tal y como es. Bien, eso es el verdadero amor. Favorecer, eso es lo que tendrían que hacer
todas las parejas en el mundo deberían hacer. Eso dictamina el amor que se hace, que es lo que se tiene que hacer. Dar la libertad a la otra persona y estar para todo lo que la otra persona necesite en términos de expansión de conciencia. Y que ambos se utilicen, si se van a utilizar para algo, que se utilicen como recurso para la expansión de conciencia. Maravilloso, ¿verdad que sí? Gracias por tus palabras, Mariano. De verdad que me siento muy llena con todo eso que has dicho. Espero que todos disfruten de tus palabras, de tus enseñanzas. Aquí vuelvo a enseñar tu libro. Por favor, todos los que puedan adquirirlos, de verdad que es recomendado 100%, maravilloso. Te ayuda a expandirte, a ver la vida desde otra manera diferente y una herramienta valiosísima para evolucionar, para estar en paz, para sanar nuestra mente, la mente que es tan poderosa, que es lo que rige todo, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, Milena, por tus palabras y por este compartir tan nutritivo, tan rico, tan profundo. Y a todas las personas que estuvieron también, un abrazo muy grande, espero que hayan disfrutado. Y aquí estamos, aquí estamos. Gracias, Mariano. ¿Tienes algunas palabras que decir para las personas que están acá, las que vayan a ver el live después? Enviarles un gran abrazo, decirles que el libro, bueno, puede favorecer, puede ser un impulsor, pero no quedarse solo con el libro, sino también en el día a día que se transforme en un estilo de vida, que intenten aplicar las ideas en la vida cotidiana, que corroboren en la vida cotidiana las ideas que menciona el libro, ¿bien? Que lo vayan corroborando y, y nada, que hayan disfrutado de la misma manera que lo disfrutamos nosotros y, y que transmuten el sistema de pensamiento del falso al verdadero. Maravilloso. Muchísimas gracias, Mariano. Mucho Gracias, Milena, éxito. por la invitación. Gracias. Y espero Gracias. que disfrutes del libro y que si aporta en algo a tu bienestar, Claro. la verdad, estoy gratificado. Gracias, gracias. Un abrazo muy grande. Igual. Chao. Adiós, adiós.